En la clase anterior estábamos culminando con el capítulo 2. Antes del capítulo 2 también habíamos visto versículos de los últimos versículos del capítulo 1, donde el apóstol Pablo hablaba de una serie de pecados. Y después en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla de los judíos, conocedores de la ley, y de los gentiles, y algo muy curioso, del trabajo que el Espíritu Santo viene haciendo a través de los siglos, dijimos redondeando 2000 años de la dispensación de los gentiles. Y un apóstol especial, señalado por Cristo para que sea el apóstol de los gentiles. Y aunque él predicó un poquito, un breve tiempo a los judíos, porque eran sus hermanos en la sangre, y el amor que les tenía, no tuvo éxito, y llegó un momento en que les dijo: por cuanto os juzgáis indignos del Evangelio de Cristo, ahora me vuelvo a los gentiles. Y dejó de predicarle a los judíos. Es lógico que si le habrá aparecido y no está registrado en la Biblia a algún judío, él le tiene que haber predicado, porque el Evangelio no tan solo es para los gentiles, sino también para cualquier judío que quiera estudiar el Evangelio. Y tiene que haber habido mucho con seguridad. Y los otros apóstoles estaban encargados de la circuncisión, como dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo: yo soy encargado de la incircuncisión, los gentiles. Y entonces en el capítulo 2 hemos visto cómo el apóstol Pablo, cuando nosotros estudiamos las 7 iglesias, ya dijimos, creemos como adventistas, otros opinarán de otra manera, pero creemos que el Señor dividió en 7 etapas, en 7 iglesias, las iglesias tomando el nombre de ciertas iglesias del Asia, que ya hemos visto, que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etc., hasta que llegamos a la Odisea. Bien, las 7 iglesias, para no caer en redundancia. Entonces vemos que el apóstol Pablo se extiende a través de los siglos con su mensaje, profetizando. Y entonces muestra allí que el Señor trabaja en los judíos que conocen la ley, y si la desobedecen, dice, perecerán. Y los gentiles que no tienen ley, que no conocen la ley, son instruidos por el Espíritu Santo. Y entonces retomo nada más que estos versículos para que nos acordemos, porque esto es importante, muy importante para saber el trabajo que el Espíritu Santo hizo en las diferentes iglesias a través de los siglos, tantas iglesias con diferentes ideologías, y que el Señor los mismos los va a salvar sin que hayan conocido la plenitud de la doctrina. Lo que percibe el Espíritu Santo es la obediencia a los mandamientos que hacen al cristiano o al convertido, y aún a los paganos, hacen a lo moral, para que sean ciudadanos del reino celestial, y allá se les enseñará, dice tanto el libro de Isaías como dice también el Manahuay en el deseo a toda la gente, y lo dice también en Testimonios Selectos, tomo 1, que allá se les hará conocer lo que acá no han conocido. No han conocido el sábado, no han conocido otros detalles, cuántas cosas que nosotros como adventistas podemos hablar, ellos no han conocido, y murieron así, y Dios lo va a salvar igual. Pero entonces retomo nada más capítulo 2, versículo 10, donde el apóstol Pablo dice: más gloria y honra y paz, Romanos capítulo 2, versículo 10, más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien. Y notemos que dice obra, y siempre obra relacionado con hacer, con obedecer, con guardar, ¿qué? La ley. El hecho de que estemos bajo de la gracia de Cristo no significa que vamos a pisotear la ley, o que no vamos a guardar la ley, o que la ley ha sido abolida, como enseñan los evangélicos. Y entonces
para que cualquiera que obra el bien al judío primeramente, porque ellos fueron los primeros llamados, y también a los gentiles, griegos que son los gentiles, que representan a los gentiles, porque también los llamó Dios, y dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque Dios lo ama tanto a los judíos como a los gentiles. Entonces, la parte importante, porque es necesario que pongamos los fundamentos para el capítulo 11 que vamos a estudiar ahora, que es muy importante, el capítulo 11 de Romanos. Y entonces en el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y hemos explicado que esto quiere decir porque todos los que no conociendo la ley pecaron, ¿y quiénes eran estos? Los gentiles que no conocieron la ley. Los que no conocieron la ley y pecaron, sin el conocimiento de la ley, quiere decir, perecerán. No por el hecho de no conocer la ley y violar mandamientos que son importantes, que lo hace inmorales a los seres humanos. No puede Dios llevarlos al cielo ni ser ciudadanos del reino. Entonces, todo lo que sin el conocimiento de la ley y que el Espíritu de Dios no pudo triunfar en sus corazones con su trabajo muy especial, perecerán nomás. Y todos los que en la ley, o sea, los judíos primeramente, que conocieron la ley, y los que en la ley, conociendo la ley, pecaron, por la ley van a ser juzgados. Eso significa que la ley, de paso, siempre estuvo en vigencia. No, nadie puede decir que la ley de Dios ha sido abolida. Serán juzgados por la ley. Y esto se dice en el versículo 13. Clarito, este es un mensaje para nosotros y un mensaje para todos los evangélicos. Y por supuesto, también para el judío lo sabía. Pero los evangélicos hablan tanto de que la ley ha sido abolida, que estamos bajo de la gracia, para dar el martillazo solamente al sábado. La ley ha sido abolida. La ley tiene 10 mandamientos, hermano. Yo no puedo decir la ley ha sido abolida y decir que el mandamiento no robarás ha sido abolido. Es ridículo. O la ley ha sido abolida, y señores evangélicos, a ustedes les molesta que los católicos romanos adoren imágenes. Bueno, sepan evangélicos de todas las confesiones que el mandamiento no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella, no las honrarás. Bueno, ese mandamiento ha sido abolido. Así que, señores evangélicos, no los molesten a los católicos, déjenlo. Que ellos sigan teniendo sus imágenes, adoren imágenes, se inclinen ante las imágenes. Porque ese mandamiento ha sido abolido y la ley ha sido abolida. Y como la ley ha sido abolida, el mandamiento no tendrá imágenes, también ha sido abolido. Así que no se pongan a predicarle a los católicos y convertirlo al evangelismo diciendo no tienen que violar ese mandamiento. No, si eso está abolido. Porque la ley está abolida, porque estamos bajo de la gracia. Es ridículo, y del mismo modo que ustedes hacen con los adventistas. Estamos bajo de la gracia, la ley ha sido abolida. Por lo tanto, el sábado ha sido abolido. ¿Qué es eso? No le llamen ley al sábado. La ley tiene 10 mandamientos. Digan que el sábado solo ha sido abolido, pero no hay un solo texto en la Biblia que diga que el sábado solo ha sido abolido. Y que vengan las palabras de Jesucristo, San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, que lo tenemos que saber de memoria. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y lo dijo Cristo, no penséis. Y lo primero que hacen los evangélicos y los católicos es pensar que Cristo vino para abolir la ley. Y Cristo dice, no penséis, a la inversa, que he venido para abrogar la ley de los profetas, porque no he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes perecerá el cielo y la tierra que frustrarse un solo tilde o jota de la ley. Sacaron los 2 mandamientos más largos. El sábado, que tiene muchos versículos en Éxodo 20. Y sacaron el mandamiento de las imágenes, que tiene muchos versículos, en el capítulo 20. En el capítulo 20, cuando se habla de las imágenes, versículo 4 al 6. Y cuando habla del sábado, versículo 8 al 11. Y lo sacaron.
Y entonces la invención, el invento, el gran invento, la ley ha sido abolida, estamos bajo de la gracia y si queremos enseñar la ley somos legalistas. Nos tratan de fanáticos fariseos adoradores del sábado. Y entonces yo les digo a los evangélicos, los católicos son fanáticos fariseos, perdón, ustedes son fanáticos, los evangélicos son fanáticos fariseos adoradores del mandamiento, no te harás para ti imagen ni ninguna semejanza. Y ellos van a decir, no, no somos adoradores del mandamiento que dice, no te harás para ti imagen, estamos enseñando un mandamiento de la ley de Dios para que no se inclinen ante la imagen, porque Dios es celoso, porque Dios castiga, Dios encargó. Y entonces nosotros le decimos, también ha encargado el sábado. Entonces ellos nos dicen, no, pero ustedes son fariseos, fanáticos, adoradores del sábado. Entonces yo les digo, no, y ustedes son los fanáticos, adoradores del mandamiento, no te harás imagen. No puede ser, no sé si dan cuenta que ellos nos acusan, pero están enseñándole al católico un mandamiento que los católicos no cumplen, el segundo mandamiento de la ley de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de ley, acá estamos viendo, estamos hablando de 10 mandamientos, acá no se hace discriminación de algún mandamiento. Veamos entonces otra vez, por versículo 12, porque todos los que sin ley no la conocieron a la ley, está hablando de los gentiles que no conocieron los 10 mandamientos. Y no la conocieron y violaron la ley, pecaron, y sin ley también van a perecer. Y todos los que en la ley, o sea, conociendo la ley, pecaron por la ley, serán juzgados. Y entonces el versículo 13 dice, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los, otra vez, hacedores de la ley serán justificados. Entonces, estamos hablando que tenemos que hacer la ley, que obedecer la ley, obrar la ley, y siempre la Biblia, cuando va a hablar de la ley, gira con esas palabras en torno a la ley. Y que por las obras de la ley vamos a ser juzgados. Si no hemos obedecido la ley, pereceremos, con conocimiento o no conocimiento de la ley. Pero ahora viene un trabajo del Espíritu Santo. Entonces, versículo 14, porque los gentiles que no tienen ley, los gentiles que no conocen la ley, y el apóstol Pablo fue a predicarle a los gentiles de diferentes naciones que no conocían los 10 mandamientos, y no tan solo los 10 mandamientos de la letra, porque sabemos que en la Biblia tenemos el espíritu de la ley, con muchos textos bíblicos se enseñan qué quiere decir y cuánto abarca cada mandamiento de la ley de Dios y cómo guardarlo. Entonces, los gentiles no tenían ese conocimiento, porque no los oidores de la ley, porque los gentiles que no tienen ley, los gentiles que no la conocen a la ley, ahora noten, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. ¿Cómo puede ser eso? Ellos no conocían la ley. Y hay gentiles que, escuchando el mensaje, el evangelio de Pablo, se convirtieron y conocieron la ley y las profundidades del espíritu de la letra de la ley. Pero hay gentiles que no. Y hay muchos gentiles que van muriendo y van a ser salvos porque el espíritu a esos gentiles que no conocieron la ley trabajó en sus corazones que no conocían la obra de la ley, pero el Señor los hizo morales. Y entonces las palabras del apóstol, porque los gentiles que no tienen o no conocen la ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. ¿Cómo es eso? Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Y quién les escribía? Hay textos y vamos a la comparación de textos. Que Dios, dice en el libro de Hebreo, ha grabado, lo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, que Dios no ha grabado la ley con tinta, sino en tablas de carne del corazón con su espíritu. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, no en una ley externa en tablas, sino que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y graba con su espíritu fuego, por así decir,
La potencia del Espíritu misterioso trabaja en los corazones, en las tablas del corazón, dice el Señor. La ley. Llegó un momento que esos gentiles, aunque no hayan conocido jamás el cristianismo, hay muchos gentiles que han muerto y resucitarán, y hay muchos gentiles que cuando venga la lluvia tardía serán llamados y entrarán al pueblo de Dios. Eso ya lo hemos leído. Pero eso es un trabajo del Espíritu. Entonces estamos viendo cómo trabaja el Espíritu Santo en los judíos. Trabajó de una manera dándole el conocimiento de la ley y las profundidades del Espíritu de la ley, lo abarcativo que es. Y también por el otro lado ha trabajado en los gentiles que nunca han conocido el Evangelio y que los preparó para el reino de los cielos. Por eso dice, mostrando las obras de la ley en sus corazones, como si no la conocieran. El Espíritu los hizo morales, los hizo que ellos entiendan, conozcan y hagan la parte importante de la ley, que es lo moral, para que sean ciudadanos del reino, no pueden entrar personas depravadas al cielo. Entonces los que escucharon y obedecieron los llamados misteriosos del Espíritu y el trabajo del Espíritu entrarán, y ahí se les enseñará lo que no conocieron. Pero de los que están en la tierra también hay muchos gentiles que no escucharon la voz del Espíritu ni se convirtieron sin conocer el Evangelio. Pero hay gentiles que van conociendo el Evangelio y se están convirtiendo por un Evangelio completo. O sea que el Señor trabaja de diferentes formas, y de eso lo vamos a ver en el capítulo 11 de ese misterio. Por eso digo yo, el capítulo 2 y el capítulo 11 a veces no es comprendido, no es entendido. Lo leemos como si fuese una novela, y no es así. Encierra una tremenda profundidad. Entonces, volvamos a leer el versículo 14, porque los gentiles que no conocen la ley naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién le escribió en su corazón sino el Espíritu Santo? Dando testimonio juntamente su conciencia, el Espíritu Santo llegó a la conciencia de ellos, y acusándose y también excusándose sus pensamientos uno con otro, trabajo del Espíritu. Y entonces ellos mismos tienen la culpabilidad, sienten el dolor por el pecado, el malestar por el pecado, el pedir perdón por el pecado, aunque le pidan a quien quiera que sea y mueren así. Pero no quieren pecar, y el Espíritu produjo ese triunfo. Y otros gentiles conocieron a Cristo y entonces conocen el pecado y le piden perdón y se hacen cristianos. ¿Y conocen qué? ¿Qué conocen? La ley, les gustes o no a los evangélicos. Conocen la ley. ¿Y la ley? 9 para ellos, 10 para nosotros. Qué ridículo, ¿no? Está hablando el apóstol Pablo del misterio de la ley que entra y convierte al hombre como trabajo del Espíritu Santo. Si es gentil y no se convierte porque no se le predicó el Evangelio, y si es gentil y se le predica el Evangelio y se convierte al cristianismo. Un trabajo del Espíritu en sensación de 2000 años con un gran Moisés II. El apóstol Pablo, yo le llamo Moisés II, así como Moisés fue llamado para dirigirla a la congregación de Israel, un extraordinario profeta. El apóstol Pablo es un extraordinario apóstol elegido por Cristo para nosotros los gentiles. Y entonces, cuando el apóstol habla de la conversión de los gentiles, dice en el versículo 16, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Todo ese trabajo que hizo el Espíritu Santo de forma misteriosa va a ser juzgado por Cristo en el día postrero. Y ahí veremos quién resucita, quién no, y el Señor sabrá quiénes son los gentiles que han triunfado frente al llamado del Espíritu, así como los gentiles que se convirtieron al cristianismo. ¿Pero qué cristianismo? ¿Adventista? No, unos se han hecho evangélico libre, otro evangélico bautista, otro testigo de Jehová, otros mormones, bueno, y otro adventista. Y ustedes se acuerdan de la laminita que yo había hecho para mostrar el sábado anterior, donde esto representaba a los adventistas, ¿se acuerdan? Año 1844 iba pasando por siglos hasta el fin del mundo, entendemos más o menos la figurita. Pero ese es el pueblo adventista, y yo hice una línea naranja
como diciendo que Dios tiene hijo de Dios en medio de un montón de adventistas. Que ya sabemos que la minoría de los adventistas son considerados cristianos para Cristo. La mayoría, cuando venga la lluvia tardía, serán echados fuera. Pero dentro de los evangelistas libres, bautistas, pentecostales, de movimiento cristiano, misionero, asamblea cristiana, nazareno, testigo de Jehová, bueno, y toda la iglesia, también Dios tiene pueblitos. Tengo pueblo, un pueblo o pueblo, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas voy a traer. Si mueren y son considerados como la rayita naranja, entiéndase, van a resucitar. Y si no mueren y están vivos con la lluvia tardía, van a conformar este pueblo grandote que ustedes ven acá. Todas esas líneas naranjas serán juntados por el Espíritu Santo con la lluvia tardía. Entonces, se acaba el tiempo de gracia acá en las plagas, viene la guerra y todo tipo de catástrofes, y al poco tiempo viene Cristo. Entonces, hermanos, sigue hablando el apóstol Pablo ahora, que los judíos son condenados por ser conocedores de la ley y no haberla guardado. Pero de paso ustedes van a notar que en la parte final del capítulo 2 está hablando de un mundo cristiano. Y noten cómo los trata el Señor, no tan solo a los judíos, sino también a los cristianos. Pero dentro de los cristianos están los cristianos más destacados por ser conocedores de la ley. Y ahora noten lo que el apóstol Pablo dice, y vamos a continuar porque hemos dejado sin terminar el capítulo el sábado pasado. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el versículo 18. Y dices, tú sabes su voluntad, o nosotros decimos que sabemos la voluntad de Dios y aprobamos lo mejor y somos instruidos por la ley. Cuando el apóstol Pablo dice instruido por la ley, ¿qué ley, hermano? ¿Cómo vamos a ser instruidos por la ley? Entonces leamos el versículo 17. ¿Quién es el instruido por la ley? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Estaba hablando del judío, pero el judío en la carne. Llega un momento en que violaron tanto la ley que Dios los desechó como pueblo y llama a los gentiles. Pero más tarde vienen los gentiles convertidos, que somos verdaderos judíos, que vamos a leer enseguida, y entonces acá nos reta también el apóstol Pablo a nosotros los cristianos, a los judíos y a los cristianos. ¿Pero qué cristianos? Y en especial a los adventistas, aunque no lo digan. Y alguien podría decir, no estoy de acuerdo, bueno, los felicito a quien está de acuerdo. Pero yo tengo mi interpretación, y que aquel individuo me acepte y felicite mi interpretación. Y bueno, pongamos en balanza las interpretaciones, y para mí la mía pesa más. Y veamos por qué. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, el judío en la carne que no obedeció la ley. Y estás reposado en la ley y se gloria en Dios. Y sabes su voluntad. Y apruebas lo mejor, instruido por la ley. 19. Y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 20. Enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Nos detengamos un poquito acá. ¿Quiénes pueden tener este conocimiento? Solamente infieles, no, porque perdieron todo tipo de conocimiento y se dedicaron al pecado. ¿Y quiénes más? ¿Los evangélicos? No, para los evangelistas la ley ha sido abolida. Y si la enseñamos somos legalistas. Pero hay adventistas que también enseñan que somos justificados por la fe, por la gracia, y que no tenemos que enseñar tanto la ley, y que la ley, que somos legalistas y han entrado en el mismo terreno de los hermanos evangélicos. Cuidado con esta justificación por la fe. Pero acá está hablando el apóstol Pablo diciendo, ahora noten, tú que tienes sobrenombre de judío, estás reposado en la ley. ¿En qué ley, hermano? Ustedes saben que hay dos tipos de leyes, o dos tipos de ley en la Biblia.
va en el Antiguo Testamento. Tenemos una que se llama la ley ritual. La ley ritual que tenía, que la leemos en el libro de Éxodo, lo leemos en el libro de Levítico, de Número, de Deuteronomio. Y la ley ritual, digamos, en un resumen, constaba, por supuesto, en muchos versículos. La ley ritual constaba del sacerdocio, de las ofrendas, las formas de ofrendar en el sacerdocio, los sacrificios de animales, festividades, la circuncisión para que tengan derecho a todas estas festividades y a ofrecer animales por el pecado y recurrir al sacerdote. Y había un santuario terrenal. Y todo estaba lleno de leyes de cómo cumplir esto. ¿Para qué? Para que los israelitas alcancen el perdón de la ley moral, los 10 mandamientos. Porque la ley, esta ley mata, dice el apóstol Pablo. En Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 7 dice, la ley que fue dada para dar vida, por haberla desobedecido, nos corrompió, mejor dicho, no la ley, nosotros nos corrompimos, y entonces, como no la podemos guardar, solamente nos mata, y estamos contaminados. Entonces, si la obedeciera, el apóstol Pablo dice, la ley fue dada para dar vida. Los ángeles la obedecen y tienen vida eterna. Si Adán y Eva no la hubieran violado esta ley, hubieran tenido vida eterna. A la ley no mata en el sentido sencillo de la palabra, y como a veces los evangélicos lo dicen, abolida la ley, porque no la podemos guardar y somos cristianos y estamos bajo de la gracia, y estamos bajo de la gracia, y entonces, ¿qué obedecemos? Entonces la ley, no, les suena mal la palabra ley. Y bueno, obedecemos a Cristo porque lo amamos a Cristo. ¿Qué mandamiento guardamos? ¿Podemos guardar el mandamiento? ¿Tenemos que guardar el mandamiento no matarás? Sí. ¿Tenemos que obedecer el mandamiento no adulterarás? Y sí, por supuesto hay que obedecer. ¿Y tenemos que obedecer el mandamiento honra a tu padre y a tu madre? Sí. ¿Y tenemos que guardar el sábado? No, porque la ley ha sido abolida. Por favor. Pero ahora el apóstol Pablo dice que los judíos, instruidos por esta ley, porque no puede ser que los judíos enseñen con la ciencia de la ley ritual, sino la ciencia de la ley moral. Cuando vemos la letra de la ley y vemos en varios versículos lo que abarca y cómo debemos comportarnos, nos está enseñando la conducta, la moralidad del hombre. Entonces, veamos otra vez, cuando dice acá, estás reposado en la ley. No estaban ellos reposados en una ley que iba a ser abolida, una ley del sacerdocio, de ofrendas, sacrificios, festividades, circuncisión, santuario terrenal, todo esto fue abolido, hermano. Esto fue abolido. Y reemplazado por Jesús, el sacerdocio de Jesús. Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados, las transgresiones de esta ley, pero la ley no ha sido abolida. Esta ley de Cristo viene para deshacer el pecado, transgresión del hombre, pero no el mandamiento de la ley. Y ahora tenemos una nueva ley, Jesús como Cordero de Dios, sumo sacerdote, abogado, intercesor, y en un santuario celestial, que nuestros hermanos evangélicos nos lo enseñan. No lo creen y lo condenan. Entonces esta ley fue abolida, que es la ley ritual, y esta ley está en vigencia. Cristo, Cristo y Cristo. ¿Para qué? Para perdonarnos la transgresión de la ley. Pero esta ley, si la sacamos, le decimos, Señor Jesús, no vengas a la tierra, no vengas a sufrir por nosotros, porque vos la podés abolir a la ley y no muera por nosotros. Y nunca más le oremos a Cristo ni le pidamos perdón, porque si la ley ha sido abolida, matemos, robemos, adulteremos, le faltemos el respeto a nuestros padres, violemos el sábado, tengamos imágenes. Pero ningún evangélico cree, y hablan de la ley, pero la hablan, no saben qué hacer con la ley, contra le darle el golpe al sábado, nada más. Incongruencia, hermanos. Y volvamos entonces al texto.
Entonces el verdadero cristiano ahora, el verdadero judío en Cristo Jesús, conociendo la ley moral, los 10 mandamientos que Dios escribió en las tablas de piedra, todo lo que abarca en la conducta del hombre, y conociendo la ley de Cristo, quién es Cristo, cómo recurrir a Cristo, que es el Cordero de Dios, y tener la fe, desarrollar la fe en ese Salvador, y saber cómo está trabajando en el santuario celestial, y conocer tantas cosas, hermanos. Instruido entonces por la nueva ley, la de Cristo el Salvador, ya no el Cordero, sacerdote humano en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial es Cristo, el verdadero sacerdote, y la ofrenda y su sangre por nosotros, que perdona las transgresiones de la justicia y nos a obedecer, y si hacemos, no hay perdón, si no nos arrepentimos. Eso es lo que dice el apóstol. Por eso dice en el versículo 18 del capítulo 2, y sabe su voluntad, y aprueba lo mejor, instruido por la ley. ¿Qué ley enseñamos como cristianos? La ley moral, no la ley de los animales, sacrificio de animales, ni circuncisión, ni santuario terrenal, ni sacerdocio de los hombres de aquel tiempo, el sacerdocio levítico. No, estamos enseñando, tenemos una ciencia instruida por la ley de los 10 mandamientos, y confías que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, dice el versículo 19. El 20, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. No podemos decir que todo eso se refería a la ley ritual, que nos vamos a juntar ahora todos los cristianos a enseñar todas las leyes rituales de los animales, de los corderos, de las festividades, de la circuncisión, del sacerdote, del sumo sacerdote, en su trabajo en el lugar santo, en el lugar santísimo. No, eso no es ciencia, eso fue abolido, eso no interesa. Está hablando de una ciencia que sí vale y que Dios nos condena ahora, fíjense, ¿qué ciencia? Dice en el versículo 22, entonces por esa ciencia, perdón, 21, por esa ciencia que tengo, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ahora noten que está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Eso sí nos da ciencia, la ley ritual no nos da ciencia. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, hay el mandamiento que dice clarito, no robarás, no hurtarás. Estaba hablando de los 10 mandamientos. Versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, estaba hablando de la ley del 10 mandamientos, ¿no? Eso es la ciencia, no la ley ritual, por más que les pese a los evangélicos. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿de qué ley? Los 10 mandamientos, hermanos. Versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Muchos gentiles blasfemaban a Dios a través de los siglos porque los israelitas no les eran fieles. La ley de Dios a la ley moral. Y también nosotros los adventistas y evangélicos, y yo he conversado con varios católicos que me hablaban del mundo evangélico, qué corruptos que son ese que se dice evangélico de tal iglesia, enseña la Biblia y enseña la Biblia, y son ladrones, son malos, malos vecinos, roban, y otros adulteran y andan con esta mujer y con la otra y deshonran a Dios. Y eso también se conoce entre los adventistas. Deshonramos a Dios en el mundo que nos rodea. No todos, por supuesto. Y los judíos hacían lo mismo. Ahora veamos en el versículo 25, judío porque se creían especiales, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardar en la ley. ¿Qué ley? ¿Ritual? No, la ley moral, hermanos. Entonces está en vigencia. Más si eres rebelde a la ley, ¿qué ley? La ritual, yo ahora puedo ser rebelde a la ley ritual, no me interesa, porque ahora creo en Cristo como mi Salvador. Ahora, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Si yo no guardo los 10 mandamientos y yo soy un judío, mi circuncisión no sirve para nada. Es hecha incircuncisión. Versículo 26, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿qué ley? La moral, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Versículo 27, y lo que de su natural es
incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. ¿Qué ley? La moral. Entonces el incircunciso que guarda la ley para Dios está circuncidado en el corazón. Y eso es lo que vale. Pero si el judío está circuncidado y no guarda la ley, es considerado incircunciso. Y si el gentil guarda la ley, estando incircuncidado, es considerado circuncidado por guardar la ley. Pero no es considerado circuncidado en la carne, es considerado circunciso en el espíritu. Y sigamos leyendo. Fíjense lo que dice en el versículo 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no es de los hombres, sino de Dios. ¿Saben, hermanos? Todos los cristianos, y sobre todo los adventistas que conocen la ley, predican la ley, la ciencia de la ley, y luchamos por obedecer la ley, estamos circuncidados en el espíritu. Para Dios somos circuncidados en el espíritu. Y al Señor ni le interesan los circuncidados en la carne, porque ya son desobedientes a la ley. Pero nosotros somos verdaderos judíos. Si alguien esto se nos pregunta, ¿tú eres judío? Sí. Y si algún judío nos escucha y nos dice, no, yo soy judío, según los estudios que nosotros tenemos, yo soy descendiente de la tribu de Judá. Y salta otro judío por allí, yo soy descendiente de la tribu de Efraín. Y salta otro judío y dice, yo soy descendiente de Leví. Y entonces salto yo y le digo, perdonen muchachos, yo soy verdadero judío, soy de Cristo. Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que el que es bautizado en Cristo, hijo de Dios somos hechos, como creación hecho por Dios, hijo de Dios, declarado por Dios con potencia, hijo de Dios, y ya no somos hijos de nadie, somos hijos de Dios, y ya con Cristo no hay, dice, ni judío, ni griego, o sea, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre. Todos sois uno en Cristo Jesús, herederos de Abraham, hijos de la promesa por Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo también lo dice en Romanos, en el capítulo 9, dice que no es judío el que lo es en la carne, sino lo que dice acá en el corazón. Ese es verdadero judío. Así que, señores, judíos en la carne, todos los cristianos que guardamos la ley de los 10 mandamientos y enseñamos la ciencia de la ley y a Cristo como Salvador, pero no un Cristo sin ley. Un Cristo sin ley es el diablo. Un Cristo con ley es el Cristo. Y enseñamos y somos verdaderos judíos. Nosotros somos los verdaderos judíos, los bautizados en Cristo Jesús. Y los mismos judíos, cuando se conviertan al Señor, serán considerados también verdaderos judíos. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo y se está refiriendo en forma especial a que los gentiles que han creído en Cristo Jesús y se han bautizado son verdaderos judíos considerados por Dios circuncidados de verdad por el Espíritu Santo en el espíritu del hombre y en el corazón del hombre. Y la ley de Dios grabada por Espíritu Santo en el corazón del hombre, somos los verdaderos judíos. ¿Pero qué ley? ¿Con una ley de 9 mandamientos y de 8 mandamientos? No. Viene hablando de la ley para Pablo. No había una ley de 9, ni de 8, ni de 7 mandamientos. Hablaba de una ley que conocían ellos, los 10 mandamientos escritos por Dios, sobre el cual ley dijo Cristo, ni un tigre, ni una jota perecerá de la ley. Y hay muchísimos textos, por supuesto. Pero ahora vayamos a Romanos 11, la profundidad de Romanos 11. Y en Romanos, en el capítulo 11, vamos a saltear algún versículo. Yo los invito a que ustedes después lean. Mi invitación, por supuesto, si ustedes quieren la hacen y si no quieren no. Pero capítulo 11 es bellísimo.
y hay que leerlo y volverlo. Yo lo leo y lo vuelvo a leer. Me encantan las cosas que el Señor Jesucristo le enseñó a Pablo. ¿Quién le enseñó el Evangelio a Pablo? Me encanta lo que dice Pablo. A mí el Evangelio, dice Pablo, no me lo ha enseñado ningún hombre. Es revelación pura de Jesucristo y le enseñó llevándolo al tercer cielo. Miren qué maestro. Llevado al tercer cielo para escuchar de Cristo, ese maestro que estaba en la tierra predicando y predicando ahora con un lenguaje celestial, glorificado, le enseñó a Pablo las profundidades, y vaya qué profundidades que a veces no se lo entiende a Pablo, pero entenderlo es bellísimo, no se termina de aprender. Capítulo 11. El apóstol Pablo se dedica a hablar de cómo los judíos pecaron y cómo Dios los desechó. Y al haberlos desechado, los desechó con un motivo, para que entremos nosotros los gentiles. Y ahora viene la profundidad que tenemos que manejar, porque esto hay muchos adventistas, muchos, por no decir el 99%, que no lo entienden. Y veamos. Capítulo 11, noten, versículo 8 en adelante. Como está escrito, ¿qué está escrito? Como está escrito, que Dios le dio espíritu de remordimiento a los judíos, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y eso hasta el día de hoy, el apóstol profetizando nos lleva hasta el día de hoy, no tan solo al día de hoy cuando él vivía, porque ahora ustedes van a notar en eso, redondeando 2000 años de la dispensación de los gentiles. Y David dice, o sea, el profeta David, séale vuelta su mesa, dice mi versión antigua, en lazo, y en red, y en tropezadero, y en paga, y sus ojos se han oscurecido para que no vean, y agóbiales, dice mi versión, siempre de espinazo, porque los judíos quedaron ciegos con Cristo, los rechazaron, salvo un grupo diminuto. Y se cumple la profecía de que ellos no iban a entender el Evangelio hasta el día de hoy, exceptuando algunos movimientos judíos que se están convirtiendo al cristianismo, pero con una serie de doctrinas extrañas, pero creyendo en Cristo como Salvador y creyendo en la ley de Dios y el sapo, ¿no? Ya les dará luz cuando venga la lluvia tardía. Digo pues, dice el apóstol Pablo, y acá vamos pensando, porque hay muchos dirigentes religiosos a quienes yo les hablé, religiosos adventistas. He hablado con muchos y no digo qué cargo ni quiénes, pero dirigentes religiosos, de sobrenombre inclusive. ¿Quiénes son estos? Y hay equívocos dentro de los adventistas mismos. ¿Quiénes han tropezado acá? Y han tropezado para que cayesen, digo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, ahora escuche, más por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. A los judíos les molestaba que se conviertan a Cristo y que se le predique a los gentiles, y los perseguían. Los judíos los perseguían, aparte de los paganos, perseguían a los gentiles que dejaban de ser paganos y se convertían al cristianismo, conocemos la historia. Pero el apóstol Pablo dice que ha venido el tropiezo de los judíos, el descreimiento de los judíos, para que entremos nosotros, como se dice, 2000 años de la dispensación judaica, en la jerga teológica, 2000 años en la dispensación judaica, Cristo, y 2000 años en la dispensación de los gentiles. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Esa es la parte importante. Y yo le pregunté a muchos teólogos adventistas, y esto no lo saben, por lo menos los que yo conversé me discutieron. Bueno, yo quiero ver cómo entienden ustedes, así que acompáñenme, quiero ver cómo entienden ustedes.
Tropiezan ellos para que entren los gentiles. ¿Quiénes son los que han tropezado? ¿Los judíos o no? Sí, ¿no es cierto? Tropiezan los judíos y entran los gentiles. Versículo 12. Y si la falta de ellos, ¿de quiénes? De los judíos, los israelitas. Y si la falta de ellos, pero antes de eso acordémonos, ¿no? Cuando se les corta la gracia de la salvación, no definitiva, porque si un judío se convierte a Cristo se salva hasta el día de hoy. Pero cuando deja de ser pueblo de Dios, Israel, Jesús sentado en el monte de las Olivas, mira hacia Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Vino la sentencia. Para que entren ahora los gentiles. Entonces, ¿quiénes son los que dejan de ser pueblo de Dios? Los judíos o israelitas. ¿Y quiénes vienen a ser ahora pueblo de Dios? Los gentiles. Y el Espíritu Santo está trabajando en los gentiles y el Espíritu Santo tuvo muchos éxitos a través de casi 2000 años, de tantas iglesias que hemos visto, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, y cuántas iglesias más, hermanos, la iglesia de Sardis, la de Filadelfia y la Odisea. 2000 años redondeando de los gentiles. Y si la falta, versículo 12, la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, cuánto más, ahora dice Pablo, cuánto más el henchimiento de ellos, o sea, cuidar, que Dios que haya rechazado a los judíos y llama a los gentiles, llegará un momento en que Dios los va a volver a llamar a los judíos. Y eso hay muchos adventistas que no creen, ni saben ni entienden. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Versículo 13, porque a vosotros les hablo gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Veamos qué nos enseña Pablo. Por favor, veamos. Porque a vosotros les hablo gentiles. ¿Qué? ¿Qué le dice Pablo? Por cuanto pues yo soy el apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, que si en alguna manera provocase a celo a mi carne e hiciese salvos a alguno de ellos. Versículo 15, hermanos, estas palabras son profundas y arrojan una luz tremenda que nadie enseña, no la escucho yo, no la escucho. Y cuando he hablado con algunos dirigentes, no, me dicen, no es así, ahora quiero que ustedes me digan si es o no es como yo pienso. Porque a vosotros hablo gentiles por cuanto soy apóstol de los gentiles. A ver, ¿qué me dice? Porque si en alguna manera provocase hacerlo a mi carne, de versículo 14, y si se salvo a alguno de ellos. Versículo 15, porque si el extrañamiento de ellos, escuchen bien, porque si el extrañamiento de ellos, ¿quiénes son esos ellos? Los judíos o los israelitas. El extrañamiento de ellos, ¿qué ha producido? Es la reconciliación del mundo. O sea, nosotros los gentiles entramos por el extrañamiento de ellos, entramos nosotros, los gentiles. Ahora noten, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? ¿Lo han leído este texto, hermanos? ¿Lo han entendido este texto, hermanos? ¿Lo han predicado este texto, hermanos? Yo no escuché. Y me da dolor. El apóstol Pablo dice que sí. Dios llama a los gentiles fue porque lo desechó a Israel. El desechamiento de Israel produjo salvación a los gentiles. Pero el enseñamiento de ellos trae salvación a los gentiles. Dice Pablo, ¿qué será el recibimiento de los judíos sino la resurrección de los muertos? El apóstol Pablo dice que los judíos después van a ser recibidos y que cuando sean recibidos, ahí va a venir la resurrección de los muertos.
Cuando los judíos se conviertan, los judíos literales se conviertan, millones de judíos se conviertan al cristianismo, cuando venga la lluvia tardía, al poco tiempo viene Cristo y resucita a los muertos. O sea que Pablo estaba profetizando que el extrañarlos, el echarlos a los judíos iba a traer la salvación a los gentiles. Pero cuando los reciban los judíos, iba a ser la resurrección de los muertos. Ya lo van a ver. Sigamos leyendo. En el versículo 16. Y si el primer fruto es santo, o sea, los judíos, también lo es todo, porque por los judíos, y al ser ellos desechados, se produce la salvación de los gentiles. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, nosotros somos las ramas, pero pertenecemos al árbol de Dios y somos santos. Pero los judíos son la raíz, el tronco, la parte más importante. Entonces, versículo 17, que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche, ahora va de otra manera, siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, nosotros hemos sido absorbidos por Dios a través de los judíos, no los judíos por nosotros. Entonces respetémoslo a los judíos, porque los judíos como sea son pueblo de Dios, aunque hayan sido desechados, y fueron desechados para que entremos nosotros, pero cuando entremos todos nosotros, los judíos van a ser ingeridos otra vez, sigamos viendo. No nos jactemos entonces contra los judíos ahora, porque Dios les tiene misericordia y alguna vez los va a traer como pueblo a ellos otra vez. Entonces, versículo 18, no te jactes contra las ramas que son los judíos, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. 19, pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas contra los israelitas, antes teme. Versículo 21, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los judíos, a ti tampoco te perdone. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, los judíos que cayeron, mas la bondad para contigo, gentiles, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuidado. Van entendiendo, hermano, ¿no? De los judíos literales y los gentiles. Los gentiles creen que somos considerados verdaderos judíos, pero el hecho de ser considerados verdaderos judíos no significa que lo estamos reemplazando a los judíos naturales. Sigamos leyendo. En el versículo 23, y aún ellos, ahora noten, versículo 22, vuelvo a leer la última parte. Mira la bondad de Dios para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado como Dios lo cortó a los judíos. Y en el versículo 23 dice que aún ellos, los judíos en la carne, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, porque es poderoso Dios para volverlos a ingerir. Si ellos se convierten a Cristo, inmediatamente Dios los ingiere otra vez. Entonces tengamos mucho cuidado los gentiles que creemos en Cristo y que somos ingeridos como pueblo de Dios, de desobedecernos contra los israelitas. Pobrecitos, los israelitas están en el periodo de la incredulidad, porque su incredulidad trajo la salvación a los gentiles. Seamos considerados, porque si nosotros violamos la ley y pecamos, Dios nos va a cortar como los cortó a ellos. Pero Dios promete ingerirlos otra vez, porque los dejó de ingerir para que entremos nosotros, pero después lo va a ingerir en sus misterios a los judíos otra vez. Sigamos leyendo. Entonces dice acá el apóstol Pablo, versículo 23, y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Versículo 24,
porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? O sea que nosotros estábamos cortados como pueblo de Dios porque éramos gentiles, pero fuimos absorbidos por la incredulidad de ellos. Pero después si ellos creen, si nosotros siendo incrédulos fuimos ingeridos, Dios es poderoso para hacerlo a ellos para que sean ingeridos otra vez. Eso es lo que quiere decir Pablo. Otra vez veamos el 24, porque si tú eres cortado de natural acebuche, contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, los judíos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Y ahora noten, hermano, esto que no se enseña, no se predica, no se conoce, y si lo conocen, discute los adventistas. Y no lo escucho ni de los evangélicos tampoco. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, y yo les digo también a ustedes, hermanos, no ignoren esto. Y si lo sabían, bueno, los felicito. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, es un misterio, por eso nadie lo entiende y tenemos que entender este misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte le ha acontecido a Israel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores adventistas, que no entienden esto? ¿O hasta cuándo, señores evangélicos, que no entienden tampoco esto? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte le ha acontecido a Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, o sea, Cristo, que quitará de Jacob, o sea, del judío en la carne, la impiedad. Versículo 27, y este es mi pacto con ellos, cuando quitares sus pecados. Y el otro versículo 28, así que, cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. 29. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Versículo 30. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. 31. Así también estos, los judíos, ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Saben qué dicen muchos teólogos, hermanos? No, cuando dice entre la plenitud de los gentiles, y ustedes leen, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo entra la plenitud de los gentiles? ¿Qué leemos nosotros en San Mateo, en el capítulo 24? Vamos, no perdamos Romanos 11, ¿no? Pero vamos a San Mateo 24. Y en San Mateo 24 dice, en San Mateo 24, en el versículo 14, 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a quienes, a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio a todos los gentiles, pero ¿qué completa Pablo? Volvamos a Romanos 11. Romanos 11, y en el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte le ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué dice Cristo? Que cuando se conviertan, cuando se predique el evangelio a todos los gentiles, viene el fin. Y el apóstol Pablo dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces les va a tocar a Israel volver al pueblo de Dios como cristianos. ¿Cuándo? Vamos a Zacarías, hermanos.
Y ya terminamos, un poquito de paciencia, minutitos. Zacarías, en el capítulo 12. En el capítulo 12, si ustedes leen detenidamente después los primeros versículos, van a ver que se cumplió la profecía de que Dios les devolvió la tierra de Israel a los israelitas, primero en el año 1948, después ellos en la guerra de los 6 días, en el año 1967, recuperan a Jerusalén, y en el año 1917, casi 18, se la nombra capital de Israel a Jerusalén y deja de ser Tel Aviv, un decreto del presidente Trump. Y Dios dice de que cuando lo ataquen a Israel nunca más van a poder vencerlos. Lean los primeros versículos. Dios va a cuidar de Israel, de la tierrita esa de Israel. No hay quien pueda vencerlos. Ni se lo vencerá porque Dios ni se lo va a defender. ¿Hasta cuándo? Y ahora noten la parte importante, la que dijo Pablo, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Dios le va a hacer un poderoso llamado a los judíos y los va a convertir al cristianismo. Miren lo que dice acá en los versículos 8 en adelante. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar a toda la gente que viniera contra Jerusalén. Nadie puede vencerlo, los israelitas, hermanos, ni destruir a Jerusalén. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiendo sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, etcétera, etcétera. Llega un momento en que el Espíritu Santo, con la lluvia tardía, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, les toca el corazón a muchísimos judíos, y los judíos se convierten a Cristo y van a llorar, porque se van a dar cuenta que a Jehová lo traspasaron. Note que acá está hablando de Jehová. Mirarán, les daré espíritu de oración y de gracia, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y van a llorar con gran llanto. Lo hemos matado a nuestro Salvador. ¿Quién había sido Cristo? Jehová, hecho carne, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová de los ejércitos. Por amor a Israel se ha hecho carne, y no tan solo por Israel, como dice Cristo, por todos los hijos derramados en todas las naciones, en todo el planeta, a través de todos los siglos. Cuando el Señor los junte a los gentiles, los llama a los israelitas, se cumple esta profecía dicha por Pablo, para que no sean ustedes arrogantes, sepan este misterio, que ellos serán llamados cuando entre la plenitud de los gentiles. Y termino este tema, hermanos, con esta expresión profunda de Dios. Miren el trabajo que ha hecho Dios, para que ustedes entiendan este papelito. En este papelito yo no hice un rectangulito con los judíos, que tienen, perdón, así. Un rectangulito faltaba a los judíos, porque cuando entre la plenitud de estas rayitas naranjas que representa de forma simbólica a los verdaderos hijos de Dios en todas las iglesias, en todos los paganos y en los judíos, el Espíritu Santo engrosa, junta a su pueblo, salir pueblo mío de la Babilonia. Caída es, Apocalipsis 18:1, caída es Babilonia, y hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. La gente que no se convierta queda endemoniada para siempre, se acaba la gracia. Pero al pueblo le dice, salid pueblo mío de la Babilonia, dividida la sociedad en dos, en los endemoniados y en los que tienen Espíritu Santo para siempre sellados, listos para la traslación. Salid pueblo mío de la Babilonia para que no recibáis de sus plagas y seáis participantes de sus pecados. Y viene la conversión de los israelitas. Y viene esta palabra tremenda, hermano, profunda. Porque Dios, versículo, no se olviden, hermano, por favor, anoten en las paredes, anoten con carbón, para que puedan leer siempre un decir mío.
porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho Dios, hermanos, a través de los siglos? Dios es el culpable. Es un decir. Dios encerró a todos en incredulidad, a uno de una manera, a otra de otro, a los judíos que no creen en Cristo, pero el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en los versículos 16, 17, que los judíos tienen un velo en forma figurada, como tenían un velo cuando Moisés bajó. Moisés tuvo que poner un velo porque brillaba tanto su rostro que los judíos no lo podían mirar. Bueno, de esa forma Pablo dice que los judíos tienen un velo que no lo pueden ver a Cristo. Pero cuando ellos, los judíos, se conviertan a Cristo, está diciendo ver él que los judíos se van a convertir, dice, cuando ellos se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se les quitará. Porque ellos tienen un velo, no lo pueden ver a Moisés porque no se lo podía ver. De forma figurada, ellos no lo pueden ver a Cristo porque está un velo que lo tapa a Cristo. Pero cuando ese velo se ha quitado con la lluvia tardía, cuando Dios le dio espíritu de oración y de gracia, entonces lo podrán mirar a Cristo. Dice, entonces cuando el velo se les quite, se convertirán al Señor. Y entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Trabajó con la incredulidad, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos e insondables su juicio, porque Dios los encerró a todos, a través de los siglos, en incredulidad, para tener misericordia de todos y salvarlos. A los judíos que hay muchos judíos que ahora no creen en Cristo y se van a salvar porque el Espíritu de Dios estuvo trabajando igual que los gentiles que están muriendo sin conocerlo a Cristo y el Espíritu los hace morales mostrando la obra de la ley que ley si no la conocen. La conocen por medio del Espíritu Santo en su corazón y obran, hacen la ley conforme a lo que el Espíritu Santo va trabajando en los maometanos, en los budistas, en los hinduistas, en los judíos, en los testigos de Jehová, en los mormones, en los católicos y en los adventistas, que tienen mucho conocimiento, pero, según hermano White, somos poquitos, la mayoría somos falsos hijos de Dios. Pero Dios permite, no nos creamos nosotros de forma así arrogante, que somos gran pueblo de Dios. Sí somos pueblo de Dios profetizado, pero somos pocos los hijos de Dios dentro del pueblo de Dios. Pero Dios va a llamar a todos los pocos de todos los pueblos porque Dios lo encerró en incredulidad para no condenarlos. Y entonces hay evangélicos que no creen en el sábado y se van a salvar igual. Hay judíos que no creen en Cristo, pero se van a salvar igual. Pero son morales, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, el trabajo del Señor Espíritu Santo, en el día en que el Señor juzgará lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Y todo eso representa en los últimos tiempos la iglesia de la Odisea. Primeramente, el judío espiritual, que somos los adventistas, y después el resto trabajado por el Espíritu Santo como pueblo de Dios. Y este trabajo que está haciendo Dios en los adventistas, de que nos llama y no nos convertimos, nos llama y somos cristianos a medios, somos considerados de la Odisea, así también está trabajando el Espíritu Santo en los testigos de Jehová, en los mormones, en los católicos, teniéndolos Dios en incredulidad el sábado, para no condenarlos. Y a muchos para no condenarlos. Y a los judíos que no crean en Cristo para no condenarlos hasta que llegue el tiempo en que Dios llama a todos, salgan ya de la confusión, salgan de su movimiento, salgan de su iglesia y conviértanse ya. Tengo ovejas que no son de terredilas que ya me conviene traer y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Con la lluvia tardía se acaba la gracia, viene la plaga, la guerra, la catástrofe, el poco tiempo de Cristo y salva a todos sus hijos con su sabiduría de haber encerrado a muchos en incredulidad para poder salvarlos.